La Primera Guerra Carlista fue un conflicto que tuvo lugar en España desde 1833 hasta 1840, fue un periodo de intensos combates y agitación política que tuvo un impacto significativo en el país. En este video, exploraremos las razones por las que la Primera Guerra Carlista fue tan dura. Para entender la dificultad de la Primera Guerra Carlista, primero debemos mirar sus orígenes. La guerra fue principalmente una lucha por el poder entre dos facciones en España, los partidarios de la reina Isabel II y los partidarios de su tío, don Carlos. Esta división estaba arraigada en diferencias políticas e ideológicas. La reina Isabel II era la heredera legítima del trono español según las leyes vigentes en ese momento. Sin embargo, su tío don Carlos creía que él debería ser el rey en su lugar. Este desacuerdo provocó un conflicto que escalaría hasta convertirse en una guerra en toda regla. Una de las principales razones por las que la Primera Guerra Carlista fue tan dura fueron las arraigadas divisiones dentro de la sociedad española. El conflicto no se trataba solo de quién se sentaría en el trono, sino también de cuestiones más amplias como el poder político y la autonomía regional. Los carlistas, que apoyaban a don Carlos, estaban compuestos en gran parte por facciones conservadoras y tradicionalistas. Buscaban preservar las estructuras sociales y políticas tradicionales, y eran apoyados por muchas comunidades rurales, clero y nobleza. Por otro lado, los partidarios de la reina Isabel II, conocidos como los isabelinos, eran más progresistas y favorecían la monarquía constitucional. Estaban respaldados por las zonas urbanas, la clase media y los liberales que querían modernizar España. Las diferencias entre estas dos facciones resultaron en una guerra que estuvo marcada por numerosas bajas y brutales combates. Ambos bandos estaban muy motivados y profundamente comprometidos con su causa, lo que hizo que el conflicto fuera particularmente difícil de resolver. Otra razón por la que la Primera Guerra Carlista fue tan dura fue la propia geografía de España. El país se caracteriza por un terreno accidentado, cordilleras y bosques densos, lo que dificultaba la maniobra de los ejércitos y el transporte de suministros. El difícil terreno favoreció las tácticas de guerra de guerrillas, que fueron empleadas por ambos bandos durante toda la guerra. Los guerrilleros lanzarían ataques sorpresa contra las fuerzas enemigas, y luego se retirarían a las montañas o bosques, lo que dificultaría que el bando contrario tomara represalias. El uso de tácticas de guerrilla prolongó la guerra, y resultó en un alto número de bajas. También dificultó que cualquiera de los bandos obtuviera una ventaja decisiva en el campo de batalla. La Primera Guerra Carlista también se caracterizó por la implicación de potencias extranjeras. Don Carlos recibió apoyo de fuerzas conservadoras en países vecinos, particularmente de Francia. Mientras tanto, los isabelinos contaban con el respaldo de facciones liberales en Europa, incluido el Reino Unido. El apoyo de potencias extranjeras intensificó aún más el conflicto y prolongó la guerra. También añadió una dimensión internacional al conflicto, lo que hizo que su resolución fuera aún más difícil. Además de los desafíos políticos y geográficos, la Primera Guerra Carlista se libró durante una época de agitación social y económica en España. El país se enfrentaba a una pobreza generalizada, altas tasas de desempleo e inestabilidad política, lo que se sumaba a la complejidad del conflicto. La combinación de todos estos factores, profundas divisiones, terreno difícil, guerra de guerrillas, implicación extranjera, y malestar social, hizo de la Primera Guerra Carlista uno de los conflictos más duros y sangrientos de la historia española. La guerra finalmente llegó a su fin en 1840 con la victoria de los isabelinos y el exilio de don Carlos. Sin embargo, las cicatrices del conflicto se mantuvieron, y España tardaría muchos años en recuperarse de la devastación causada por la guerra. La Primera Guerra Carlista sirve como recordatorio de los desafíos que pueden surgir cuando una sociedad está profundamente dividida y comprometida en una lucha por el poder. También destaca la importancia de encontrar soluciones pacíficas e inclusivas a los desacuerdos políticos para evitar las consecuencias devastadoras del conflicto armado. Las secuelas de la Primera Guerra Carlista tuvieron un profundo impacto en la sociedad y la política españolas. La guerra había exacerbado aún más las divisiones y agravios existentes dentro del país, lo que llevó a años de inestabilidad política y malestar social. Tras el final de la guerra, la reina Isabel II enfrentó numerosos desafíos para consolidar su poder y establecer un gobierno estable. El país estaba profundamente dividido, y las facciones dentro del Parlamento lucharon por encontrar puntos en común, y abordar los problemas subyacentes que habían alimentado el conflicto. En los años que siguieron, España experimentó una serie de convulsiones políticas, incluidos múltiples golpes de Estado y el cambio frecuente de gobiernos. Esta constante inestabilidad obstaculizó el progreso del país y dificultó la implementación de reformas significativas. Las cuestiones no resueltas en torno a la autonomía regional también siguieron siendo una fuente importante de tensión. Varias regiones de España, particularmente en Cataluña y el País Vasco, continuaron abogando por una mayor autonomía y reconocimiento de sus distintas identidades culturales y políticas. El descontento y el deseo de autonomía regional resurgirían eventualmente en futuros conflictos, como la Segunda Guerra Carlista y el movimiento separatista vasco. Estas cuestiones siguen configurando el panorama político español hasta nuestros días. El legado de la Primera Guerra Carlista también tuvo un profundo impacto en la estrategia militar y de defensa de España.
Las dificultades que enfrentó el ejército español durante la guerra pusieron de relieve la necesidad de modernización y profesionalización de las Fuerzas Armadas. La derrota de Don Carlos y sus fuerzas carlistas también jugó un papel significativo en la solidificación de la monarquía y el marco constitucional en España. Demostró la fuerza del gobierno español para superar los desafíos internos y preservar la unidad de la nación. La Primera Guerra Carlista también tuvo consecuencias de gran alcance más allá de las fronteras de España. El conflicto atrajo la atención internacional, y puso de relieve las divisiones políticas e ideológicas que prevalecían en Europa durante el siglo XIX. La implicación de potencias extranjeras en la guerra enfatizó los intereses geopolíticos y las rivalidades de la época, también sirvió como precursor de futuros conflictos y luchas de poder que definirían la historia europea en los años venideros. La Primera Guerra Carlista sigue siendo un capítulo significativo en la historia española, que representa un periodo de intenso conflicto, agitación social y división política. La complejidad de la guerra y su impacto duradero la convierten en un tema de gran interés para los historiadores y académicos que estudian la historia de España y su desarrollo político. Comprender las razones por las que la guerra carlista fue tan dura nos permite obtener una idea de los desafíos que enfrentan las sociedades cuando se enfrentan a divisiones profundamente arraigadas y diferencias ideológicas. Sirve como recordatorio de la importancia del diálogo, el compromiso, y la búsqueda de resoluciones pacíficas para prevenir las consecuencias devastadoras del conflicto armado. La Primera Guerra Carlista sirve como advertencia, recordándonos las cicatrices duraderas que pueden dejar los conflictos internos, y la necesidad de abordar los agravios y buscar la reconciliación. También destaca la resiliencia y determinación del pueblo español para superar la adversidad y reconstruir su nación. A medida que reflexionamos sobre la Primera Guerra Carlista, es importante reconocer el costo humano de tales conflictos. Se perdieron innumerables vidas, las familias fueron destrozadas y las comunidades quedaron devastadas. La guerra sirve como un recordatorio solemne de los tremendos sacrificios hechos por los individuos durante tiempos de agitación política. Al concluir este video, te invitamos a profundizar más en la historia de la Primera Guerra Carlista y su impacto en España. Al estudiar este conflicto, podemos obtener una comprensión más profunda de las complejidades de la guerra, la política, y las consecuencias que tienen en las sociedades.